Bienvenido a 2 ejemplos de aplicaciones de proporción. Como enfermera, parte de sus deberes diarios es mezclar medicamentos en las proporciones adecuadas para sus pacientes. Para un paciente siempre mezcle la medicación A con la medicación B en la misma proporción. Última semana el doctor de su paciente indicó que debe mezclar 60 miligramos de medicación A con 48 miligramos de medicación B. Aviso: la relación de la medicación A la medicación B sería de 60 a 40. Sin embargo, esta semana el doctor dijo que usar 40 miligramos de medicación B. La pregunta es ¿cuántos miligramos de medicación A deben mezclarse esta semana? Para configurar nuestra proporción estableceremos 2 ratios. Comparando la cantidad de medicamentos A con la cantidad de medicamentos B, la última semana la relación fue de 60 miligramos a 48 miligramos para la relación de medicamentos A la medicación B para tener la relación de 60 a 48. Aviso: esta relación compara la cantidad de medicación A con la medicación B, así que la segunda relación debe estar en el mismo orden, y desde esta semana se debe usar 40 miligramos de medicación B. 40 debe estar en el denominador y el numerador, o la cantidad de medicación A es el desconocido que llamaremos A. Y ahora para resolver por A podemos multiplicar, lo que significa 48x A debe ser igual a 60 por 40. So 48x A o 48A debe igual 60 por 40 igual 2400. Resuelve por A. Dividemos ambos lados por 48. So A igual 2400 dividido por 48 igual 50. Así que esta semana usted necesita 50 miligramos de medicación A. Miremos un segundo ejemplo. Suponga que trabaja para un gran distribuidor de café que tiene una mezcla de café secreta que vende a tiendas locales. Mezcla café orgánico con café de Sun City, pero siempre en la misma proporción. Ayer mezcló 80 libras de café orgánico con 32 libras de café de Sun City. Hoy hay 70 libras de café orgánico dejado en stock. ¿Cuántos libros de café de Sun City debes mezclar con ello para obtener tu mezcla secreta? De nuevo, vamos a establecer 2 relaciones. Las relaciones compararán la cantidad de café orgánico con la cantidad de café de Sun City. Así que la primera relación sería de 80 libras a 32 libras o de 80 a 32. Otra vez, es comparar orgánico con la Ciudad del Sol. Así que hoy hay 70 libras de orgánico. Así que los 70 libras aquí deben ir en el numerador de la segunda relación. Y lo desconocido es la cantidad de café de Sun City que representaremos como variable. Utilice ese y ahora podemos multiplicar para resolver ese. 80x es igual a 32 por 70. So 80 Siemens igual 32 por 70 igual 2240. Y ahora para resolver por ese dividiremos ambos lados por 80. Así que, la cantidad de café de Sun City, necesitamos cuando utilizar 70 libras de café orgánico es igual a este cocido 2240 divididos por 80 igual 28. Así que la respuesta es que necesita 28 libras de café de Sun City. Espero que encontraron estos 2 ejemplos útiles.